Para nuestra primera fase del proyecto Arduino Uno, tenemos un sistema sencillo que consiste en mantener encendido un LED. Esto es por medio de una corriente de 5 voltios que se pasa directamente a la placa de pruebas y una conexión a GND o tierra. En el polo positivo del LED conectamos una resistencia que pase directamente corriente de los 5 voltios al LED, esto porque se podría quemar. Y finalmente el polo negativo se conecta a tierra o al GND, que básicamente esto finaliza el sistema de corriente y hace que el LED se mantenga encendido. Para la segunda fase del proyecto Uno Arduino tenemos nuestra conexión nuevamente de 5 voltios a la placa de pruebas y el GND. En este caso utilizaremos un pulsador y un LED para generar un sistema que encienda y apague el LED dependiendo de cómo se encuentre el pulsador. Utilizaremos una resistencia de 220 ohmios conectada directamente a la corriente 5 voltios y a la entrada 1 del pulsador. La entrada 2 del pulsador estará conectada al polo positivo del LED y el polo negativo del LED a tierra para terminar el circuito. En este sistema, el pulsador va a retener la corriente solamente cuando este se presione, es que va a pasar corriente y eso va a hacer que el LED se encienda. Por lo tanto, tenemos un sistema en el que al presionar el pulsador, el LED se va a encender y cuando este se mantenga libre, el LED no va a encender porque no va a recibir corriente. Fase 3 del proyecto de Arduino Uno. Mantenemos nuestra conexión a los 5 voltios y al GND en la placa de pruebas y esta vez utilizaremos 2 pulsadores y un LED. En este caso conectamos la resistencia al primer pulsador y este lo conectamos al segundo pulsador para que este finalmente pase corriente al LED. En este caso, la corriente lo recibe un pulsador y luego se la pasa el segundo pulsador. Dado el caso que no se presionen los dos al mismo tiempo, la corriente no va a lograr llegar al LED. En este caso, para que el sistema funcione y que el LED encienda, se deben presionar ambos pulsadores. Finalmente, el polo negativo del LED se conecta a tierra para finalizar el circuito. Fase 4 del proyecto de Arduino Uno. En este caso mantenemos nuestra conexión de 5 voltios y el GND y utilizaremos un sistema parecido al de la fase anterior. Utilizaremos 2 pulsadores y un LED. En este caso, ambos pulsadores están recibiendo corriente, la corriente por medio de la resistencia, ya que como vemos la entrada 1 del pulsador se encuentra conectada directamente a la resistencia y hay un jumper que conecta la fila de la resistencia con la entrada 1 del pulsador 2 y además las entradas 2 de ambos pulsadores están conectadas al polo positivo del LED. ¿Esto que va a provocar? Que al presionar tanto el pulsador 1 como el pulsador 2 de forma individual el LED se va a encender porque ambos están recibiendo corriente y la están pasando directamente al LED. Ejercicio número 2. En este ejercicio se diseñó una interfaz de nave espacial cuyo objetivo fue crear un activador que, al presionar un botón, enciende LEDs parpadeantes simulando disparos o hipervelocidad. Para ello se usaron botones, diodos, resistencias, una fuente de poder y un Arduino como controlador y fuente de energía. Durante el proceso se presentaron dificultades principalmente en la programación y en las conexiones físicas de los componentes, las cuales se solucionaron consultando fuentes externas y ajustando el montaje. Para este tercer proyecto de Arduinos tenemos un medidor de enamoramiento, o en realidad se trata de un sensor de temperatura, siendo un solo LED encendido la menor temperatura posible y un máximo de temperatura 3 LEDs encendidos o una temperatura muy alta. En este caso, los 3 LEDs se encuentran conectados a los pines digitales 4, 3 y 2 para configurarse en el código junto con el sensor de temperatura, que este se encuentra configurado en el pin A0. El sensor de temperatura se conecta directamente a la corriente y en este caso el acceso a tierra lo tenemos con transistores de 220 ohmios en los diferentes LEDs en el polo negativo y el sensor de temperatura se conecta a tierra por medio de un jumper en su tercera entrada. Este sistema funciona de tal forma que al nosotros interactuar con el sensor o variar su temperatura, los LEDs deben encender. En el código se especifica hasta qué grado llega el LED 1, hasta qué grado llega el LED 2 y hasta qué grado llega el LED 3. El principal inconveniente que tuvimos al realizar este proyecto fue que no corroboramos bien la posición del sensor de temperatura y eso provocó que el sistema casi se quemara. Lo solucionamos
revisando bien la imagen del Arduino y mirando cómo iba realmente el sensor de temperatura, el cual teníamos al revés. En este proyecto construimos una lámpara que varía su intensidad según el color detectado por sensores de luz. Usamos PWM en Arduino para controlar el brillo de los LEDs y fotorresistencias LDR como entradas. El montaje no presentó grandes problemas, solo tuvimos que ajustar el código tras revisar datos en el monitor serial. Y la principal confusión que tuvimos fue entender que el PWM no cambia colores, sino que regula la intensidad de la luz. Para nuestro proyecto número 5 de Arduino, crearemos un medidor del estado de ánimo, o lo que es equivalente en este caso, un motor con una hélice giratoria. ¿Cómo funciona? En este proyecto utilizaremos un servomotor y una hélice conectada a que se va a regular por medio de un potenciómetro. Nuestro Arduino funciona de tal forma que vamos a regular la corriente que recibe el motor por medio de condensadores, y el potenciómetro se va a encargar de regular la carga positiva y la carga negativa del motor, de tal forma que la hélice va a girar hacia la derecha o hacia la izquierda respectivamente. En este caso, conectamos el servomotor al pin digital número 9 para regular por medio del código las funciones que ejercería y el potenciómetro lo regularemos con el pin A0. Fue necesario implementar condensadores en este caso porque las resistencias no tienen la misma capacidad que los condensadores para regular un motor. Ejercicio número 6. En este proyecto construimos un instrumento llamado Theremin, controlado por luz utilizando una fotorresistencia LDR conectada a Arduino. La variación de luz se transforma en frecuencias sonoras mediante un divisor de tensión y la función map. La principal dificultad que tuvimos en este ejercicio fue conseguir un sensor en buen estado, mientras que en los demás inconvenientes solo se presentaron algunos pequeños errores de código. Para nuestro proyecto número 7 de Arduino creamos un piano musical. En este caso el zumbador es el que hace las veces de emisor de sonido y además los 4 pulsadores representan las teclas del piano. Estos se encuentran interconectados entre sí por su segunda entrada, por lo cual representan un solo sistema. Este sistema funciona con una conexión directa a los 5 voltios y en su última entrada, en el cuarto pulsador, hay una conexión directa al pin A0. El zumbador, por su parte, tiene una conexión a tierra en su primera entrada y en la segunda entrada se encuentra conectado al pin 8 para relacionarse con el código. El resultado de este proyecto es un piano que emite diferentes sonidos en cada uno de los pulsadores y esto se ha configurado gracias al código. Cada uno de los códigos representa una nota musical que es emitida por el zumbador. Ejercicio número 8. En este proyecto construimos un reloj digital de arena que enciende un LED cada 10 segundos hasta completar un minuto. Usamos la función milis con variables unsignLong para medir el tiempo sin detener el programa y un interruptor de inclinación que reinicia el ciclo. El sistema cuenta con 6 LEDs que simulan la caída de la arena y como observación tenemos que fue necesario ajustar el tiempo de reinicio y corregir pequeños errores de indentación en el código. Para nuestro proyecto final, es decir, el proyecto 9, decidimos crear un piano musical que además emitiera luces LED dependiendo de la tecla del piano que se tocara. En este caso, utilizamos tanto resistencias como conexiones a pines digitales para poder interconectar cada uno de los pulsadores con el código en su programación. Y el zumbador también tenía su propia conexión con uno de los pines, en este caso el A0, y respectivamente los LEDs se encontraban conectados a corriente y a diferentes pines digitales. En este proyecto realizamos un ejercicio libre reutilizando los códigos y componentes de ejercicios anteriores, que fueron el teclado musical y el reloj digital de arena. Integramos ambos sistemas aplicando la función milis. El mayor reto de este ejercicio fue adaptar el código a los nuevos componentes, para lo cual recurrimos a recursos externos.
Finalmente logramos combinar los proyectos en un solo montaje sin mayores dificultades. A manera de conclusión, podemos decir que este trabajo nos ha ayudado a relacionarnos con una nueva forma de programación en sistemas electrónicos. Además, hemos requerido de hacer análisis de lógica y de programación dentro de los diferentes proyectos, ya que muchos requerían de corregir errores dentro del código y además requerían de analizar el sistema físico a ver qué posibles cambios se podían realizar para poder que el sistema funcionara. Como ejemplo de esto podemos decir que en el ejercicio 5 el componente del potenciador no quedaba igual al de la foto del libro, por lo tanto tuvimos que diseñar una forma de hacer que el sistema funcionara, modificando por medio de jumpers las entradas al potenciador. Esto y otros pequeños detalles fueron claves para poder realizar correctamente los ejercicios y sacarle provecho. La comprensión de componentes básicos de otras carreras como el de la ingeniería electrónica lo considero fundamental para nosotros poder